Buenos días. La clase de este día, perdón, estoy tomando lo que no es. Buenos días, nuevamente. La clase que se discutirá este día se denomina caracteres cuantitativos en población y la vamos a desglosar en tres subtemas: heredabilidad, repetibilidad y actividad y dominancia entre alelos de un gen. Empezaremos con el tema heredabilidad. ¿Qué es eso de heredabilidad? Bueno, creo que el nombre nos sugiere inmediatamente que es algo que se está heredando, obviamente, que está pasando de una generación a otra, que lo están heredando los hijos. Por eso que este concepto de heredabilidad es, en términos genéticos, uno de los parámetros, es decir, algo con lo que se puede medir, más importantes en lo que se concierne al mejoramiento de las especies animales. Es uno de los conceptos que más se utilizan para el mejoramiento para entender, mejor dicho, el mejoramiento animal. Y como es de suponer, la heredabilidad nos está indicando aquella capacidad que se tiene de transmitir eh, determinado carácter a los hijos, determinado carácter, ¿verdad? Entonces vamos a ir por carácter, entonces vamos a referir a un carácter en particular y entonces esa capacidad de poder transmitir ese carácter a la descendencia, entonces eso nos estará indicando la heredabilidad. Por otra parte, también la heredabilidad nos está diciendo en qué medida, que esto es muy importante, en qué medida las diferencias que existen entre diferentes individuos, su forma, su morfología, es decir, su fenotipo, en qué medida esas diferencias fenotípicas las podemos nosotros explicar por sus diferencias genéticas. Por el caso, imagínense una manada de caballos, unos que tienen mejor porte que otros, o un color café, otro color rojo, otro color blanco. Entonces, todos esos son fenotipos. Ahora, ¿cómo explicamos esos fenotipos, esas diferentes variedades de fenotipos y esas diferencias fenotípicas? ¿Cómo las podemos explicar de acuerdo a sus diferencias genéticas? Eso también nos lo está diciendo la heredabilidad. Pero ya que estamos tratando de interpretar lo que significa la heredabilidad, hay una cosa muy importante que hay que hacer notar, y es que la heredabilidad siempre va a hacer referencia a lo siguiente: a una característica concreta, oígalo bien, a una característica concreta, en una población particular y en un momento determinado. Veamos cómo es esto. Usted puede medir, por ejemplo, la puesta de huevos de las gallinas. Esa va a ser la característica la característica fenotípica que usted le va a tomar medidas en cuanto a que se va a basar en estudios de heredabilidad. Ahora bien, esa va a ser la característica, no le va a importar otros detalles, nada más que eso. Y lo va a hacer en una población particular de gallinas. Por ejemplo, en una granja pueden haber varios pabellones donde estén alojados varias casas de gallinas, pero a usted le va a importar una en particular que está alojada en un pabellón en particular, entonces lo va a hacer en una población particular.
y además lo va a realizar en un momento determinado. Lo puede hacer, por ejemplo, cuando hace más calor. Aquí en El Salvador no es tan notable eso, ¿va? Pero en otras partes, aunque nos dan las cuatro estaciones, hay incidencia mucho del clima, ¿va? Pero supongamos acá, partámoslo como ejemplo. En momentos en los que está haciendo mucho más calor, digamos de marzo, abril, que es muy diferente a que lo hiciera, por ejemplo, ahora que son las condiciones húmedas. Entonces, todas esas situaciones hay que tomarlas en cuenta, porque si no, va a tener datos con sesgo. Con sesgo significa un error. Bueno, ustedes saben que es un principio de estadística, ¿no? Bien, entonces, tuvimos esa interrupción. Así que vamos a decir que la heredabilidad es aquella fracción de las variaciones fenotípicas observadas para una característica debidas a la acción genética. Véalo bien. Aquella fracción de las variaciones fenotípicas observadas para una característica debidas a la acción genética. Eh, Vamos a ver quién está allí. Mientras tanto, pensemos bien en ese concepto que acabamos de ver ahí. Discúlpeme que ay, me confundí todo acá. Bueno, aquí estaba. Es aquella fracción de las variaciones, aquella parte entonces, aquella parte de las variaciones, obviamente fenotípicas, obviamente que también nosotros las estamos observando y obviamente también para una característica en particular, que son debidas a la acción de los genes. Poníamos el ejemplo de la puesta de huevos. Entonces, aquella parte de esas variaciones que hay, que una gallina pone tanto, otra pone tanto y otra pone tantos, como esa fracción de todas esas variaciones que observamos es debida a la acción genética. ¿Qué tipo de genes están permitiendo en que una gallina ponga más, ponga menos? Entonces, ahí estamos hablando de la debilidad. Fíjense bien, estamos relacionando variaciones fenotípicas, lo estamos relacionando con la acción genética. En ese sentido, la heredabilidad lo que hace es medir en qué proporción, en promedio, se transmiten las características de los padres a su descendencia. Medir en qué proporción, en promedio, se transmiten las características de los padres a su descendencia. Obviamente esto implica que para hacer estudios de heredabilidad usted tiene que conocer el comportamiento del padre y el comportamiento de los hijos y luego ver en qué promedio esas características se están transmitiendo del padre o de los padres en general a los hijos. Ah, y acá tenemos un cuadro de lo que dice heredabilidad de varias características en ganado lechero. Por ejemplo, en la característica de producción se incluye la leche, grasas, sólidos no grasos, porcentaje de grasa, etc. También está susceptibilidad a enfermedades, mastitis, cetosis, fiebre de leche, ovarios plísticos. También está características corporales, peso corporal, características lechero, carácter lechero, etc. Características de la ubre, sostén de la ubre, sistema, etc. Y entonces a la par está sus porcentajes en heredabilidad, perdón. Por ejemplo, para leche se le pone un 25%, para grasa un 25%, etcétera. Para peso corporal 35%,
y para la probabilidad de la uva es 15%. Son estudios que se han hecho y que reflejan qué tanto porcentaje de heredabilidad existen para estos caracteres, de los padres a los hijos. Vean que hay unos casos, por ejemplo, el de la proteína, el de la sólido, el porcentaje de sólido de grasa anda por el 54, el del porcentaje de grasa anda por 57, que son altos si los comparamos con andan otros muy bajos. Por ejemplo, la susceptibilidad a enfermedades andan por 5% la mayoría. Pero esos porcentajes que estamos viendo acá, usted se fija, el más alto llega a 57 y el más bajo a 5. El hecho es que la heredabilidad puede variar desde 0, o sea, que no se hereda, hasta 1. O sea, lo podemos hablar de 0 a 100%. Y como aquí estamos hablando de porcentaje, entonces esto también lo podríamos traducir a números. Podríamos decir 54, 5.4. Podríamos decir el 5, 5. ¿Cómo se llama? El 25, 2.5. Y obviamente el 5 sería este punto 5. Entonces va desde 0 hasta 1. Y el porcentaje va de 0 hasta 100. Significa eso que 0 obviamente no hay debilidad. Y 100% obviamente que se hereda completamente. Así que hablando de estos rangos de heredabilidad, mejor dicho, basándonos en esto, se establecen rangos de heredabilidad. Y esos rangos de heredabilidad van los que se ubican menores a 25 a punto 25, que significa una baja heredabilidad. Y obviamente también baja posibilidad de una mejora genética por medio de la selección. Los que van de punto 25 a punto 5, que significa 25% o a 50%, y estos de acá arriba significa menos de 25%. Estos van de 25% a 50%, entonces esta es una moderada heredabilidad. Y también es moderada la posibilidad de ganancia genética por medio de la selección. Y también obviamente están los que están arriba del punto 50, o sea, arriba del 50%. Estos tienen alta heredabilidad y consecuentemente también alta posibilidad de ganancia genética por medio de la selección. Analice esta definición y luego voy a abrir la puerta para que usted me dice. Dice, heredabilidad es el porcentaje total de variación entre animales para un rasgo en particular, que se explica debido a los genes que han heredado. El resto del porcentaje se debe al medio ambiente. Escríbala si quiere, léala si quiere, y yo voy a ir a abrir la puerta. Vamos a leer de último. Heredabilidad es el porcentaje total de variación entre animales para un rasgo en particular, que se explica debido a los genes que se han heredado. El resto del porcentaje se debe al medio ambiente. Lick, una pregunta. Dígame, Cuando menciona ahí de te 0 a escucho. 100% de heredabilidad, ¿existen entonces posibilidades de que hayan 100% de heredabilidad? No, eso quizás nunca se ha dado, pero sí está puesto, pero es bien raro. Ya más adelante las características que sí se pueden heredar bien alto, pero no, hasta 100% es bien raro eso. Igual de 0, son menos casos. Por ejemplo, no sé, hace poco mencionaron una noticia, no sé si usted ahí vio ahí, con respecto que Ajá. habían clonado a una persona, perdón, a un animal, no sé si un perro. ¿Eso es una ¿Lo había heredabilidad qué? 100% o no? ¿Lo habían qué, dice? ¿Lo habían clonado? Que habían clonado, ajá, no sé, creo que era un perro, creo que era. Va. Pues vaya, en primer lugar, ahí estamos hablando de una cuestión artificial, ya no es una cuestión natural. Entonces, en términos así, naturales, es cuando uno los pone que se crucen, uno toma el semen y se inyecta la vaca y todo, pero ya cuando hablamos ya de clonación, es una cuestión ya de laboratorio más sofisticada. Y pueden ser posibles ciertas cosas. Sin embargo, aún en los clones hay incidencia del ADN mitocondrial. Recuérdense ustedes de que ¿cómo se llama? El ADN mitocondrial es el que está en el óvulo y ese ADN es extranuclear. Es decir, aunque una o dos núcleos
para formar un nuevo individuo, pero siempre va a necesitar del ADN mitocondrial. Entonces allí siempre hay una incidencia, siempre hay pequeños detalles allí. Pero en todo caso sería inducida, sería esa una herencia inducida. Bien, ahora, ¿cómo comprendemos esta definición? ¿Alguna interpretación de esa definición? Vámonos entonces. Heredabilidad es porcentaje, que eso no nos olvide. Cuando hablamos de heredabilidad estamos hablando de porcentaje. Y se refiere al porcentaje total de variación entre animales. Entonces quiere decir que heredabilidad viene de comparar, porque estamos hablando de variación entre animales, para un rasgo en particular. Entonces nos estamos refiriendo única y exclusivamente a un rasgo en particular. Y obviamente eso lo vamos a explicar con los genes que se han heredado. Lo demás se debe al medio ambiente. Veamos este, así lo comprendemos. Si una población presenta para las características peso al destete una heredabilidad de 0.45, ¿qué significa eso? Que el peso al destete en esa población presenta, en primer lugar, una heredabilidad media. Recuerden ustedes, está de 0 a 25%, de 25% a 50% y de 50% en adelante. Entonces, en primer lugar, lo que significa que esa población presenta una heredabilidad media. En segundo lugar, que ese peso medio de la población se debe en un 45% a los genes que se heredaron. Lo que el animal pesa se debe en un 45% a los genes que heredó. Y que el manejo, la alimentación, el clima, el bienestar, el que esté saludable, que esté tomando agua limpia, etcétera, es el responsable del otro 55% de peso al destete, es decir, en general, el ambiente. Léalo por favor y me dice si lo comprenden. Ahora vamos de nuevo a la definición. Significa entonces que nosotros podemos, con la debilidad, dar una parte de la explicación. Lo demás lo explica, mejor dicho, el entorno, es decir, el ambiente. Y este ejemplo es bien claro en ese sentido. Así que la mejor estimación de la heredabilidad de un carácter es la que se consigue con los mismos animales que se pretenden mejorar y en el mismo ambiente donde posteriormente se va a trabajar. Esto significa que, y es muy importante, que usted puede estimar la heredabilidad de un carácter, pero eso lo tiene que hacer con los mismos animales que usted quiere mejorar. Porque si usted estima la heredabilidad en un hato ganadero y ese lo va a ocupar para mejorar otro hato ganadero, puede tener no los resultados esperados, porque el pool de genes es diferente. Y además el ambiente. Si se ha mejorado una variedad en Holanda, en clima bien frío, y la va a traer para acá, no le va a resultar. Entonces todas esas cosas tienen que verse. En resumidas cuentas, no debemos extrapolar el dato de una población a otra. Los trabajos de mejoramiento genético, los trabajos de heredabilidad, lo vamos a hacer en las condiciones que sean las mismas. Y usted sí puede, por ejemplo, mejorar un hato de otro hato, pero si encuentra, por ejemplo,
el mismo ambiente, y lo va a confrontar con las mismas razas con las que quiere mejorar y con las que se han hecho pruebas. Ahí sí lo puede hacer, pero de lo contrario no va a ir a adivinar. Porque usted recuerde, se está estimando la debilidad de un carácter en particular. Así que en eso, en resumen, no debemos de extrapolar el dato de una población a otra. Pero ¿cómo conseguimos la mejor estimación de la debilidad de un carácter? Bueno, eso se hace si se trabaja con los mismos animales que se pretende mejorar, como lo dije anteriormente, y el mismo ambiente donde se va a trabajar posteriormente. Bueno, lo habíamos dicho nuevamente. ¿Y cómo se logra con la heredabilidad? Pues, ¿o qué se logra con la heredabilidad? Pues, en primer lugar, medir la importancia relativa de las influencias genéticas y ambientales, y aquí lo subrayo, en un carácter cuantitativo específico. Pero bien, medir la importancia relativa de las influencias genéticas y ambientales, ya estamos incluyendo el aspecto ambiental, en un carácter cuantitativo específico, en un carácter cuantitativo específico. También medir qué parte de la variabilidad total de esa característica, qué parte de la variabilidad total de esa característica es causada por las diferencias genéticas entre los organismos en los que se tomaron las medidas. ¿Qué parte? ¿Qué parte de esa variabilidad es causada por diferencias genéticas? Eso logramos con el estudio de heredabilidad. Y desde el punto de vista de su aplicación, en lo que concierne al mejoramiento animal, podemos definir la heredabilidad como la superioridad de los padres, es decir, los buenos genes de los padres que son transmitidos a sus hijos, o sea, a la progenie. Por eso es que la habilidad se considera como que si fuese tratada de un filtro. ¿Por qué un filtro? Porque nos está permitiendo que la superioridad del fenotipo que nosotros observamos en los padres, ver cómo ésta se transmite de forma, pero no de forma total, sino que se transmite de forma parcial, y eso es muy importante. Mire, no se transmite en forma total, lo hace en forma parcial. Por eso actúa como un filtro. Y de ahí que se habla de heredabilidad en sentido amplio y también de heredabilidad en sentido estricto. La heredabilidad en sentido amplio, el símbolo es una H mayúscula elevada al cuadrado. Ese es el símbolo para la heredabilidad en sentido amplio. Se define como la fracción de la variancia fenotípica de un carácter que se debe a diferencias genéticas, obviamente entre individuos. La fracción de la varianza fenotípica de un carácter que se debe a diferencias genéticas, exclusivamente a diferencias genéticas. En otras palabras, es el porcentaje de la variabilidad fenotípica que es de origen genético. O sea, la explicación en este caso es exclusivamente genética. El otro nombre que recibe es el de coeficiente de determinación genética, CVG. Este tipo de heredabilidad amplia incluye las combinaciones de genes. No, perdón, aquí estamos pasando. Bien, incluye las combinaciones de genes, es decir, los efectos que tiene la dominancia y también la epístasis. Si recuerdan, lo vimos en la clase pasada,
la acción de los genes dominantes y la acción de las epístasis, que dijimos que no se heredan. Entonces, como no se heredan, estos efectos de dominancia y de epístasis no se heredan porque durante la meiosis se hacen pedazos, ¿verdad? Entonces, no se considera que sea algo de utilidad cuando usted está tomando programas de selección. No se considera útil. Razón, no se considera útil, bueno, creo que lo acabo de decir. Bueno. Así es que su utilidad radica simplemente en el hecho de marcar la importancia relativa del genotipo como determinante del valor fenotípico. Pero voy a preguntar de nuevo, voy a ver qué tan atentos han estado. ¿Por qué no es una medida útil la heredabilidad en sentido amplio para programas de selección animal? Yo decía, han estado atentos. ¿Por qué no es útil? Lo acabo de decir. Y además ahí está. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Le acabo de decir, qué increíble, le acabo de decir. Están dormidos todavía. Quizás está opaco ahí por donde ustedes están dormidos. Aquí está opaco también. Está con ganas de llover. Bueno, lo acabo de decir, ¿verdad? Porque esta se basa en las partes genéticas nada más. Se basa en las pistas, sí, se basa en la dominancia de los genes. Y recuérdense que eso no, esos efectos, esas combinaciones no se heredan. No es que no se hereden los genes dominantes, claro que se heredan, pero las combinaciones no se heredan. Esas no se heredan, igualmente las epístasis no se heredan. Entonces, por eso no es útil. Y este es el símbolo, esta es la fórmula, mejor dicho. Pero también hay en sentido estricto. Acabamos de estudiar en sentido amplio, ahora vamos con heredabilidad en sentido estricto, que la representamos por una h minúscula elevada al cuadrado. Y se puede definir como el cociente de la varianza genética aditiva sobre la varianza fenotípica. Espero que el término aditivo le esté recordando algo. También como la medida de la fuerza de la relación entre desempeño, valores fenotípicos y valores de cría para un carácter en una población. Valores de cría, espero que también esté recordando algo el término valores de crías. También existe la definición que nos dice que se trata del porcentaje de la variabilidad fenotípica que es de origen genético aditivo. Aquí estamos hablando, se recuerda, de la letra A, o sea, del valor aditivo, del valor de cría, es decir, la capacidad que tienen los padres de pasar buenos genes a sus hijos. Entonces aquí estamos hablando de, cuando involucramos ese término, estamos hablando de heredabilidad en sentido estricto. Y esas son las definiciones que usted puede leer en este momento. Le voy a dar espacio para que las lea. Si ya lo leo, voy a abrir la puerta. 8:40. Bien, entonces aquí estamos relacionando fenotipos con valores de cría. Básicamente eso es lo que estamos relacionando. Y esta es la fórmula. Recordemos que lo dije hace unos momentos, que solo los genes buenos, solo la parte aditiva mejor dicho, que solo la parte aditiva se hereda de forma directa, porque los otros componentes, por ejemplo, la parte de las interacciones, de las combinaciones por dominancia, esas no se heredan, se hacen pedazos durante la meiosis. Entonces, por esa razón es que el concepto utilizado es de heredabilidad estricta cuando se hacen programas de manejo. Porque aquí sí estamos hablando de aquellos que nos interesan que se heredan. Si no se heredan, entonces se descartan esas mejoras. Y ya lo dijimos anteriormente que los valores de heredabilidad son siempre positivos y van del 0 a 1 y que los podemos expresar como porcentaje.
¿Qué significa que sea cero? Es que nada de la variación en el carácter es genético y que la selección es totalmente inefectiva. ¿Por qué será totalmente inefectiva? ¿Por qué será totalmente inefectiva? Si toma en cuenta que siempre que hablamos de genético lo vamos a contrastar con ambiente. Y si le está diciendo que nada de elaboración es genético, entonces quiere decir que todo lo que usted está viendo tiene que ver con cuestión ambiental. Por lo tanto, es totalmente inefectivo. Si es 1, o sea, si 100%, entonces no hay variación ambiental presente y el valor fenotípico es igual al valor de cría. Y eso permite una selección muy efectiva. Es decir, aquí es lo que es el individuo es puramente por su genes, lo cual es imposible prácticamente. Tiene que hacer su efecto del ambiente. Significa que no hay variación ambiental, significa eso, ¿verdad? Que solamente es incidencia de la parte genética, que no está incidiendo la parte ambiental. Y aquí, para el estudiante que preguntó, raramente se obtienen valores extremos, mucho menos de 100%. Es más, una heredabilidad mayor a 0.70 se considera muy alta. Y aquí están un cuadro que nos muestra las estimaciones de heredabilidad en caracteres comerciales para diferentes especies, aves, ovinos, bovinos de carne. Ahí pueden leer ustedes algunos caracteres del porcentaje que se alcanza de heredabilidad. Bueno, van a tener acceso a esta presentación en PowerPoint publicada en plataforma Campus, ahí lo pueden ver mejor. Aquí también hay más. Para bovinos de leche, equinos, porcinos, caprinos. Eh, Hay un agrupamiento de todos los caracteres de acuerdo a la magnitud de la heredabilidad. Por ejemplo, caracteres reproductivos, de producción, anatómicos, y ahí están algunos ejemplos. Y luego también en otra columna está el rango de heredabilidad y lo puede ver ustedes. Estas cosas no se preguntan en el examen, no intente memorizar esto, pero si lo quiere como consulta de referencia, lo puede ver si quiere en las presentaciones que van a estar disponibles en plataforma Campus. También para las plantas se hacen estudios de heredabilidad, no solamente para los animales. Y aquí está, puse esto, un cuadro, una tabla, mejor dicho, sobre estimados de heredabilidad en sentido estricto y sus valores estándar, etcétera. Y miren lo que se mide en una planta, por ejemplo, la masa del fruto, el largo del fruto, ancho del fruto, relación espesor externo interno de la pulpa, número de semillas de fruto, etcétera. Son ejemplos de caracteres que pueden tomarse para la heredabilidad de una planta. Para tratar de mejorar el aprendizaje, vamos a ver algunos estudios de caso. Caso 1. Resultados de un estudio que muestran una relación estrecha entre valor fenotípico y valor de cría y una alta heredabilidad. Esta figura que estamos viendo acá nos está diciendo que h elevado al cuadrado, o sea, la evidencia estricta es de 0.76. Y esta figura nos está presentando registros de 10 animales para un carácter específico, fenotípico específico. Y los valores de fenotípico los vamos a presentar en columnas. Las que están pintadas de negro son los valores fenotípicos. Y obviamente unos están arriba, otros están abajo de la de mu. También hablamos de las contribuciones de los valores de cría que están en color gris y ambientales en color blanco. Aquí lo vamos a ver mejor. Esto es fenotipo. La barra negra es fenotipo. La barra gris es la parte fenotípica y la parte blanca, la parte ambiental. Mu tiene un valor de 250 kilogramos. Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos acá? Simplemente tenemos esta barra. Obsérvela usted. Observe que en algunos casos el fenotipo está arriba de mu, en otros casos está abajo. Pero vaya viendo también la parte del valor aditivo y la parte ambiental donde la ubicamos. Vamos a interpretar esta gráfica. Observamos que con heredabilidad alta existe una fuerte relación. Esta es una cuestión para que estamos viendo para una heredabilidad alta de 0.76. Y que con esta heredabilidad alta existe una fuerte relación entre los valores de cría, pero también el fenotipo. Hay fuerte relación, heredabilidad, fenotipo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fenotipo está por acá, más o menos con un tamaño así en la barra. Vea el valor, ¿cómo se llama? El valor de cría. ¿Cómo anda? Mire acá, mire cómo anda el valor de cría. Mire acá, el valor de cría, mire que alto. Aquí anda abajo, valor de cría abajo. Mira acá, también alto el valor de cría. Si uno baja, el otro sube. Prácticamente a eso se refiere. Pero ahora veamos la parte ambiental. La parte ambiental está aquí abajo. Significa que en la parte ambiental esto pudo haber estado aquí arriba, este fenotipo se pudo haber mejorado mucho más. Y acá la parte ambiental está aquí arriba. Entonces aquí vemos que el fenotipo sí se fue hasta arriba. Y aquí la parte ambiental está aquí arriba y en realidad su incidencia fue poco porque hay un excelente valor fenotípico. Y consecuentemente el fenotipo está también muy arriba. Aquí el fenotipo es bajo, pero también ¿cómo se llama? El valor fenotípico, el valor de cría es, creo que estaba diciendo valor fenotípico, creo que me estaba equivocando, lo voy a corregir ahorita. Estoy reflexionando. Si lo dije mal, lo voy a decir de nuevo. Creo que estuve en delito, estaba viendo aquí el teléfono, unos mensajes. Me disculpa, estaba viendo las dos pantallas. Va, me puede hacer las cosas al mismo tiempo. Vale, lo voy a explicar de nuevo. Vale. Aquí tenemos el valor fenotípico. Este es el valor de cría. Y esta es la parte ambiental. Si usted ve el valor fenotípico acá, está arriba ¿cómo se llama? Del promedio. Pero igualmente su valor fenotípico es su valor. Vuelvo a cometer el error. Su valor de cría es bueno. Sin embargo, la parte ambiental se portó mal. Es decir, si hubiéramos tenido un buen ambiente, probablemente entonces este fenotipo se hubiera elevado. ¿Qué pasó acá? Acá sí tenemos contribuyó al ambiente y también tenemos un buen valor de cría. Por lo tanto, también tenemos un buen fenotipo. Aquí tenemos un excelente fenotipo, pero también tenemos un excelente valor de cría. Y el medio ambiente hasta poquito necesita vos. Cuando tenés buenos genes no necesitas ni mucho. Y mira cómo se expresó el fenotipo. Sin embargo, acá tenemos un fenotipo que está bastante malo, pero también su valor de cría anda malo. Y aquí me imagino que aquí quisieron dibujar el medio ambiente y no les salió bien, ¿verdad? Pero el medio ambiente aquí también estuvo malo. Aquí tenemos un valor fenotípico aceptable y tenemos un buen valor de cría, pero el medio ambiente estuvo malo. Igualmente acá tenemos un buen valor fenotípico, un valor de cría más o menos regular y una acción ambiental que no fue mucha. Y todos andan mal. No necesita mayor explicación porque todos andan mal y por eso quedaron abajo de los 250. Malo el valor de cría, malo el ambiente y consecuentemente malo el fenotipo. Y aquí ya creo que ustedes se pueden explicar esto. Pero ¿qué significa cuando dice que la heredabilidad alta hay una relación entre valores de cría y mérito individual? El mérito individual es el mismo fenotipo. También se le conoce como performance, así se le conoce, es el mismo valor fenotípico. Si usted se fija, si el valor fenotípico está aquí arriba, también está arriba ¿cómo se llama? El valor, de cría. Hay una correlación, siempre van relacionados. Si uno baja, baja el otro. Estamos frente a una heredabilidad alta. Y obviamente el ambiente tiene mucho que ver en todo esto. Por eso puede decirse que cuando la heredabilidad es alta, el mérito individual ya dijimos que es performance o también valor fenotípico. Entonces, cuando la heredabilidad es alta, el valor fenotípico en promedio es un buen indicador del valor de cría. Si la heredabilidad es alta, entonces el mérito individual
O sea, el valor fenotípico en promedio es un buen indicador del valor de cría. Como en estos casos la heredabilidad es alta, entonces el valor fenotípico lo podemos considerar como un buen indicador del valor de cría, pero nada más en estos casos. Hay una relación estrecha entre valor fenotípico y valor de cría y una alta heredabilidad. Significa que hay poco efecto del medio ambiente. Usted ve la gráfica del medio ambiente es poco. Ahora vamos al caso número 2. En este caso la relación ya no es tan estrecha y la heredabilidad también es menor. Es de apenas 0.22. Entonces habrá poca consistencia de los valores fenotípicos y también de los valores de cría. Entonces, en este caso también los valores fenotípicos no los podemos considerar como los consideramos acá, como un buen indicador de valor de cría. En este caso ya no es cambiable. No es un buen indicador de valor de cría. Observe usted qué sucede en esta gráfica. Mire acá el valor fenotípico, por ejemplo, bien alto y esto está bien bajo. Obviamente el ambiente tuvo mucho que ver. Bien alto y esto está bien bajo. Y mire aquí con el ambiente, como está la relación, bien alto, y mire el valor fenotípico. Entonces, en este caso, ya no ¿cómo se llama? No vamos a confiarnos mucho. En los efectos ambientales, tome en cuenta usted también que vamos a agregar lo que son las epistas. Esto es muy importante mencionar. No se trata solamente del medio ambiente, de decir de que tuvo buena comida, de que no tuvo enfermedades. También aquí en los efectos ambientales vamos a integrar los efectos de dominancia e interacción. Es decir, estos animales pueden estar así porque realmente es una epístasis, pero ya no son capaces de pasar estos genes a sus descendencias. Por ejemplo, que aparece aquí con todos los poderes, pero porque está haciendo la parte ambiental, es decir, la parte de la dominancia y la parte de la interacción. Ya no es capaz ya a la hora de reproducirse, este efecto no necesariamente se va a ver en los hijos. Entonces eso aclararlo en la parte ambiental, y pues si no quedó claro, igual que acá, ¿verdad? En este caso, todo esto que está aquí, el efecto de la epístasis y la interacción no fue mucho, era porque había un buen valor aditivo. Entonces aquí la relación no es tan estrecha, ¿va? Y la heredabilidad es mucho, perdón, la heredabilidad es mucho menor. Aquí podemos comparar ambos casos. ¿Hay alguna duda de comparar ahí ambos casos? Bien, el otro tema que consideraremos ahora se conoce como repetibilidad. ¿Qué es eso de la repetibilidad? Bueno, sucede que hay algunos caracteres que nos interesan, que son de interés económico, valga la redundancia, tanto en animales domésticos como incluso ahora hasta en los perros y en los gatos, para que se mejoran las variedades para venderlas. Y entonces estos se manifiestan varias veces en la vida del animal. Un ejemplo podría ser la producción de leche de una vaca. La podemos nosotros estar observando en su primera, segunda y un montón de lactancias. También el porcentaje de grasa. Entonces esos datos se están repitiendo. También hay otros, ¿va? Por ejemplo, producción de huevos en las gallinas, cuántos lechones producen las cerdas, la velocidad de los caballos de carrera, etcétera. Son caracteres que nosotros podemos estar repitiendo. Pero esa repetibilidad depende de varias circunstancias. Primero, de la composición genética de la población y además por las circunstancias ambientales a las cuales está siendo sometida. Entonces, la repetibilidad la podemos definir de la forma siguiente, como la correlación entre medidas repetidas sobre un mismo individuo. Esto quiere decir entre medidas realizadas en dos momentos de su vida. Y esta es la fórmula o la ecuación que se utiliza. ¿Para qué sirve la repetibilidad? Para indicar la ganancia en exactitud que se espera en mediciones, en varias mediciones, en múltiples mediciones. También sirven para predecir registros futuros para un animal
que tiene también registros previos. Usted puede decir, no, esta gallina pone tantos huevos, entonces usted puede predecir, esta te va a seguir poniendo tantos y tantos. Entonces, para eso puede servir también. Pues hasta ahí vamos a ver con repetibilidad y ahora vamos a hablar sobre, solo esto voy a hablar de repetibilidad porque estos conceptos, todos estos conceptos, estas clases que estamos viendo hoy de último, usted las va a ver más en detalle cuando lleve mejoramiento animal. Ahí le van a hablar más en detalle sobre estos términos. Ahorita nada más es un concepto. El otro tema que está para este día es el de aditividad y dominancia entre alelos de un gen. ¿Está bien? Aditividad y dominancia entre alelos de un gen. Vamos a partir que si existe una característica que esté influida por un solo gen, que lo vamos a denominar como A, entonces existen alelos A1 y A2. Y los genotipos son 3. El homocigoto de A1, el homocigoto de A2 y el heterocigoto A1 o A2. Entonces, con esos datos nosotros podemos revisar esta gráfica, en donde vemos que en un individuo heterocigoto los dos alelos pueden en una forma coactuar y al hacerlo influyen en la característica en varias formas. Por ejemplo, podemos hablar de aditividad, de dominancia completa, de dominancia parcial y de sobredominancia. Analicemos cada caso. Este va a ser el valor genotípico y este es el genotipo. ¿Qué sucede acá, por ejemplo? El homocigoto A1, estamos hablando de aditividad, vea la barra cómo es, vea el heterocigoto cómo es y vea el A2, que sería el recesivo. Y así usted puede ver para cada uno de estos casos. Este A1 va a ser dominante, este es el heterocigoto y A2, el homocigoto A2 va a ser el recesivo. ¿Qué sucede en el primer caso de la aditividad? En este caso, los dos alelos podrían estar produciendo enzimas con un nivel de actividad bastante parecido. Es decir, tanto ASU1 como ASU2 producen enzimas a nivel de actividad muy parecido. Por lo tanto, estas enzimas se manifiestan casi igualmente en la característica, no tienen mayores efectos. Y cuando se combinan, es intermedio al de los dos homocigotos. Usted ve que este queda en medio del dominante y en medio del recesivo. ¿Por qué queda en medio? Porque los dos alelos producen enzimas con niveles de actividad parecidos. Entonces, cuando se combinan, producen un efecto intermedio entre el dominante y el recesivo. Vamos, a esto se le conoce como el tipo de acción alélica, la vamos a conocer con el nombre de aditiva. Pues está sumando. Suman entre los dos y entonces se manifiesta entre uno y el otro. Ahora vamos a ver los casos de dominancia completa o parcial. Acá lo que sucede es que un alelo produce una enzima de menor actividad que el otro. Y por lo tanto, no tiene efecto en la característica o en su defecto es muy reducido su efecto en la condición homocigota. Aquí es dominancia completa. Este es ASU1. Aquí está manifestándose él. Pero ¿qué hace cuando se enfrenta a ASU2? Lo domina completamente. Y obviamente en el ASU2, en el recesivo, casi no se manifiesta. Pero puede haber una dominancia parcial. Significa que entonces que acá no lo alcanzó a dominar completamente, entonces por eso la barra no llega hasta acá. Este es obviamente el recesivo. Así es que estamos viendo casos de dominancia completa o parcial. Aquí lo dominó completamente, pero están las dos barras iguales. Aquí dominó a la sub2, a recesivo. Aquí no lo alcanzó a dominar completamente, por eso la barra llega hasta acá. Ahora vamos a ver el último, el de la sobredominancia. El heterocigoto domina al dominante y domina al recesivo. Es superior a los homocigotos, tanto del dominante como al recesivo, el heterocigoto. Por eso se dice sobredominancia. Esto puede causar por pleitropia. O sea, puede estar pasando es que ocurran dos enzimas, se da el caso de dos enzimas que están mezcladas, y cuando se mezclan, producen un efecto mayor que el que hacen cuando no están mezcladas.
Me explico de la siguiente manera. Aquí la enzima no está mezclada en ASU1 porque es homocigoto, ni tampoco acá no está mezclada. Son enzimas diferentes, la de ASU1 y ASU2, pero cuando se juntan producen un efecto que supera tanto al ASU1 como al ASU2, a ambos homocigotos. Por eso se dice sobredominancia. Bien, finalizamos acá la primera clase. Si hay preguntas sobre la primera clase. Licenciado, o sea que en las dos se completa, digamos, en el heterocigoto para, para Ajá, diga. para superar a los homocigotos, tanto recesivos como dominantes. Ajá. ¿Cómo que pasó acá? Bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente, que en el homocigoto ASU1 existe una enzima y ella hace su efecto. Y su efecto es que es dominante sobre la enzima que está en A2. Pero cuando se juntan esas dos enzimas, es decir, cuando se junta un alelo ASU1 con un alelo ASU2, entonces esas dos enzimas ya mezcladas producen un efecto que hace que la característica se sobreponga, sea mayor que la que se observa en ASU1, en el homocigoto ASU1 y en el homocigoto ASU2. Es decir, la mezcla de estas hace que en el individuo esa característica se exprese todavía mucho más. No sé si le quedó claro. Sí, sí, Vale, bueno, otra consulta. Bueno, si no hay consultas, entonces vamos a regresar a la segunda clase. Son en este momento las 9 de la mañana con 3 minutos. Vamos a dar 20 minutos y regresamos a las 9:23. A las 9:23 regresamos. Con permiso.